Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Jorge, Nacho, Jesús, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantado de estar contigo y con tus seguidores nuevamente. Muy bien, aquí estamos para debatir toda la actualidad y todo lo que sea necesario debatir y pensar y reflexionar. Eh, Siempre un gusto. Vamos a hablar de Israel. ¿Qué os parece un poco en la actualidad? Todo lo que está pasando en Gaza. Hace unos días los secuestrados que se encontraron muertos por parte de Hamas. El otro día invité a dos personas que la gente no defienden lo que pasó el 7 de octubre, por supuesto, pero tienen un discurso diferente. Yo voy a repetir lo mismo que dije, mi postura, para decirlo en los dos sitios, para no esconderme de nada, que yo siempre he dicho que a mí me parece una masacre lo del 7 de octubre, una bestialidad por parte de Hamas, que todo lo que ocurre en Gaza, para mí los principales culpables son Hamas. Hay que tener en cuenta todos los secuestrados que tienen allí y que veo difícil solución al problema. También digo, por otro lado, que me parece también por parte de Israel que en algunos sitios no ha medido lo suficiente porque para matar a una persona de Hamas no tiene que por qué morir 20 palestinos o 30 los que sean. Esa parte estoy en desacuerdo con Israel. No sé si quieres comentar algo al respecto, si no, Jorge, ¿qué te parece la actualidad? Bueno, yo creo que este conflicto ha pasado por varias fases en las que han ido cambiando las circunstancias. Y ahora estamos en una fase en la que la sociedad israelí, en las manifestaciones del otro día, da a entender o representa lo que es la sociedad de Israel. Es una sociedad muy de clan, muy de familia, y para ello lo más grave de toda esta guerra son los rehenes. El que los rehenes sigan en poder de Hamas, ¿no? Entonces, el asesinato de los 6 rehenes el otro día a sangre fría, de un tiro en la cabeza, cuando pensaban que los podían cazar, pues es un hecho que ha soliviantado a la sociedad de Israel. Pero yo desde el principio dije siempre que yo que creo en la sociedad, que creo en sus servicios, que hacen un trabajo muy importante, dije siempre que ellos establecen prioridades muy claras. Lo primero ahora era devolver el golpe, era controlar esta situación, pero normalmente no olvidan. Y cuando esto finalizase, Netanyahu iba a pasar problemas, porque lo inicial quizás haya sido, quizás no, cada vez está más claro que fue no un problema de inteligencia, no un problema militar, sino un problema de que la clase política no atendió a todas las alarmas que tenía. Y a partir de ahí, Israel, que ya no es la primera vez en la historia, eh, en la guerra del Yom Kippur ya tuvieron una sorpresa de esta y se generó una comisión de investigación, la comisión Agranat, que causó también dimisiones políticas y que estableció con algunas conclusiones claras, ¿no? Como en aquel caso había sido que el peso de la información del servicio militar había sido mucho más potente que el de las otras agencias de inteligencia. A partir de ahí, Israel siempre hace lo mismo. Bueno, se recupera del golpe y pone en marcha todo su potencial bélico y de inteligencia y vemos que la respuesta es eh, pues potente y han eliminado a muchísimos miembros de Hamas, infraestructura y demás. Yo no estoy de acuerdo cuando se les critica porque esto es una guerra y en una guerra siempre hay muertos civiles y es imposible desarrollar acciones militares en un terreno en el que está plagado de túneles donde se defienden y donde se cubren los asesinos. Por tanto, echarle la culpa a Israel después de 1.200 muertos
No, échensela ustedes a esos asesinos que cuando Israel bombardea están en sus túneles protegidos y por tanto utilizan a su población como un escudo humano. A esos es a los que hay que echarle la culpa. Desde luego, la situación en Gaza mejoraría muchísimo si desapareciera no Israel, sino Hamás. Si nosotros trazamos una frontera y miramos al norte, más o menos, a nuestro este tenemos a Israel que ha hecho florecer el desierto. Y al oeste tenemos Hamás que vive en la Edad Media o antes. Esta es la diferencia entre dos conceptos. Y por tanto, no estoy de acuerdo también, perdonarme, porque Israel ha hecho todo tipo de advertencias. Antes de atacar han lanzado octavillas, han avisado por las redes. Es decir, han intentado minimizar siempre el efecto de sus ataques. Lo que pasa es que cuando tienes una población y debajo, de lado, en el hospital están los terroristas, que venga alguien y me explique cómo se elimina a esos terroristas. Y yo aportaría una idea más. ¿Por qué no los entregan ellos? ¿Se ha producido alguna vez una detención por parte de palestinos a miembros de Hamás? ¿Se ha producido alguna vez una entrega a los tribunales internacionales de estos terroristas por parte del gobierno de la Asamblea Nacional Palestina? Nunca. Entonces, no culpemos al que ha sufrido 1.200 muertos. ¿Qué haríamos nosotros si nos mataran 1.200 personas? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería la reacción? ¿Qué tendríamos que hacer? Y tercera causa que me asombra. Se desconocen las cifras exactas de los muertos en la Primera Guerra Mundial. Se desconocen las cifras exactas de los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Se desconocen las cifras exactas de los muertos en Ucrania, que la guerra está en curso. Y solamente en Palestina se sabe exactamente que han muerto 39.573 y cuántos son mujeres, cuántos son niños y cuántos son curas. Mire, aquí hay una guerra de la propaganda en la que lamentablemente han participado las universidades de medio mundo divulgando el discurso de Hamás, ese discurso de la Palestina libre. Pero oiga, que está usted defendiendo a unos tíos que si estuvieran en el poder en este país le matarían a usted. ¿Pero qué estamos defendiendo? Es decir, que hay muertos civiles. Por supuesto, yo no voy a defender nunca, porque yo creo que lo que no deberían de hacer, de haber, son guerras. Pero el problema es que esta guerra se produce, este conflicto se produce por lo que se produce. Porque unos miserables terroristas entran en Israel y asesinan a más de 1.200 personas. Pero las asesinan friendo bebés en microondas, rajándole la barriga a embarazadas, violando a hijas delante de madre y a madre delante de los hijos, cortándole la cabeza. O sea, todas las vilezas que no haría nadie en ninguna guerra. Las hacen estos salvajes. ¿Qué estamos defendiendo? Es que yo no sé qué hay que dudar. Es decir, Israel debe de eliminar a todos estos individuos. Y los demás deben de pensar que si no quieren que haya ese tipo de víctimas, lo que hay que exigir al gobierno de la Asamblea Nacional Palestina y lo que hay que exigir al mundo en general es que culpen a quienes son culpables, no a quienes han sido atacados. Culpen ustedes de la muerte de esos niños a esos miserables que se cubren detrás de ellos. Culpen de la muerte de hospitales. No nos olvidemos, y termino, perdón, que lo que generó manifestaciones en todo el mundo, incluso intentos de asalto a delegaciones diplomáticas de Israel,
fue un misil de Israel que había caído en el hospital de Gaza y había matado a más de 400 personas. Resultado de la investigación posterior. Había sido el trozo de un cohete, no era un misil israelí, no había 400 muertos, ni había daños en el hospital del impacto de un misil. Y eso generó manifestaciones en todo el mundo llamando genocidas y asesinos a los israelíes. Por tanto, Israel está matando a mucha gente. Bueno, está muriendo mucha gente, evidentemente. Yo eso no lo discutiré. Pero Israel está minimizando absolutamente el impacto de sus ataques. Absolutamente. Cuando quieren eliminar a un terrorista, tienen el vector de oportunidad. Si lo tengo ahí, le disparo ahí. Jesús. Sí, a mí me gusta comparar mucho la actual situación. Estamos viendo protestas sociales en Israel. Ahora, la vimos previamente a la guerra, porque Netanyahu intentó en su momento una reforma del Poder Judicial para controlarlo y evitar que se le echara por temas de corrupción y demás. Pero había protestas sociales en Israel y es lo común y lo básico en cualquier Estado democrático y demás. En Gaza, por ejemplo, en 2019 hubo protestas sociales. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno gazatí? No del gobierno palestino, el gobierno gazatí jamás. Pues la completa y absoluta represión de los manifestantes. ¿Qué pedían los manifestantes? Que mucho del combustible que llegaba desde Siria y desde ayuda internacional fuera para el pueblo palestino, no a Hamas. Y de hecho, por cierto, que Israel ha denunciado que muchas de estas ayudas humanitarias acaban en esos túneles justamente para alimentar la máquina de guerra de Hamas y el pueblo gazatí se muere de hambre. Eso lo ha dicho Israel. Pero es que en 2019 el pueblo gazatí se fue a manifestarse. Hubo manifestaciones masivas y la respuesta de Hamas fue la represión absoluta. Aquí estamos viendo la comparativa. Estamos viendo una democracia donde su líder nos puede parecer mejor o peor, su política exterior nos puede parecer mejor o peor, pero el pueblo israelí, si tiene que protestar, sale a la calle y lo hace en absoluta libertad. De hecho, no hay una represión como en Gaza. En cambio, en Gaza jamás reprime de manera violenta y es la demostración de que allí se vive un régimen autocrático donde el pueblo gazatí es básicamente un rehén de Hamas. Es un escudo, un gigantesco escudo humano que se esconde detrás. De hecho, mucha gente dice, no, es que hay muchas bajas civiles. Hay que tener en cuenta una cosa de Gaza. Yo siempre lo he dicho, aunque Israel intenta por todos los medios minimizar las bajas civiles, es una de las zonas con más alta densidad del planeta. Es decir, donde hay más gente concentrada en un pequeño espacio. Si tú miras los mapas de densidad de Oriente Medio, ves un punto rojo ahí justamente bastante peculiar. Entonces, también hay que decirlo. También hay que decirlo y criticar, por ejemplo, que la reacción a nivel de la izquierda y a nivel internacional me llama mucho la atención porque protestan contra Israel, pero cuando hay manifestaciones masivas en Gaza contra el gobierno de Hamas, como en 2019, ¿habéis visto a alguien de izquierda comentarlo? ¿Habéis visto a alguien de esas universidades salir a apoyar al pueblo gazatí frente a Hamas? Absoluto silencio. Yo no recuerdo que en 2019 nadie dijera nada. De hecho, pues yo en su momento lo puse en Twitter y digo, qué raro que a nadie saliera en ese momento. Y yo me acuerdo de aquella época y digo, qué raro todo. Pero bueno, estamos viendo que simplemente lo que hay más en la izquierda es el concepto del antiimperialismo malentendido, el concepto de apoyar al débil frente al poderoso, pero eso es erróneo. Yo creo, Eso es Jesús, erróneo. que Dime. incluso, fíjate, ¿tú has visto alguna manifestación por lo ocurrido en Bangladesh? ¿Alguna manifestación por lo que ocurre en Uganda? No, No. Es un antiimperialismo yanqui. Punto. exacto. Entonces, todo lo que hace Estados Unidos está mal y entonces le perdonamos a todo el resto. Nacho. En fin, Ese es el desastre. tema.
Nacho. A mí lo que me preocupa es el día después. ¿Qué va a pasar el día después? ¿Cómo va a quedar configurado no solamente el mapa geográfico, sino también el mapa político? Creo que hay algo que es claro, que es la intransigencia. Si bien es absolutamente entendible y comprensible y hasta es muy difícil dejar de apoyar a Israel en las necesidades de seguridad después del 7 de octubre, hay que carecer de racionalidad, porque después no solamente es un ataque salvaje. Frente a esa necesidad, Israel tiene que tomar algún tipo de medidas, pero acá está el problema. El mapa político de Israel está dominado por el temor de Netanyahu a perder el poder. Exacto. Y en ese sentido, se está haciendo muy difícil llegar a una negociación y jamás, que es un grupo terrorista, pero que no son tarados, porque tampoco hay que bajarle el precio a la amenaza. Ahora puede llegar a pedir que le bajen la luna, porque saben que Israel tomó una determinación que es muy complicada de defender, que es la de establecerse definitivamente en Gaza, en lugar de aceptar la propuesta de los países árabes, que era una fuerza multinacional árabe, Mm. con la participación inclusive de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña si era necesario. Pero además es una jugada muy polémica, estimulada por los sectores de la derecha como Smotrich, que creo que es el más extremo de todos, y Ben-Gvir también, que fue aumentar la presencia de los colonos en Cisjordania, en territorios que son palestinos. Digo, así como no hay que dejar de reconocer el derecho de Israel a defenderse, me parece que en ese sentido tampoco hay que dejar de reconocer el derecho de los palestinos a estar en una tierra que es ancestral. Acá yo discutiría mucho los que dicen que eso es tierra israelí. Yo no entro en ese debate. Hubo unos acuerdos en Oslo, antes de eso hubo unos acuerdos en Camp David, antes de eso hubo una repartición de Naciones Unidas, y me parece que ahí los dos bandos están apostando desde la política a una intransigencia que les conviene a los dos. A Netanyahu porque le evita perder el gobierno, porque si pierde el apoyo de la derecha, pierde la mayoría en el Knesset y por lo tanto lo más probable es que caiga. Y ahí se expondría en los juicios por corrupción. Pero también le conviene a Hamas, porque Hamas no está solamente en Gaza, y Hamas no es solamente Hamas, es también Hezbollah, es Irán. Correcto. Entonces, la perpetuación del conflicto, en lugar de una salida política, termina siendo contraproducente, porque, y acá con esto termino, es cierto que las 1.200 muertes deberían haberse evitado habiendo erradicado a Hamas antes del 7 de octubre. La pregunta es, todas las muertes que están sucediendo después, por los ánimos belicistas, y acá eso está absolutamente transversal, ¿qué sucede? Solamente Israel va perdiendo cerca de 690 soldados, no me acuerdo la última cifra. 700. 700. Entonces me parece que está bien, muertos en combate, perfecto. Pero también está perdiendo civiles. Los chicos que murieron en la cancha de fútbol no eran militares. Entonces me parece que el problema hay varias formas de encarar el problema. Me preocupa el día después, porque si las partes no se ponen de acuerdo en medio de la guerra, no hay forma de pararla. Y después, ¿qué va a pasar cuando terminen con Hamas? Van a ir por Hezbollah. Todos sabemos, si tenemos un mínimo de conocimiento de cómo es la situación, sabemos que Hezbollah tiene una retaguardia que llega hasta Irán, y que si Hezbollah es derrotada va a venir otro grupo. Y hay 130.000 personas, milicianos en Irak esperando, y otros 100.000 hutíes esperando en Yemen, más los que podrían reclutar con la aspiración de ocupar algún lugar de mando, con lo que implica prestigio en la zona para la cultura de la región. Entonces, me preocupa que no estén considerando las autoridades el día después. Porque si el día después es igual al día de hoy, entonces no están buscando un problema, sino que están chapoteando en el problema en sí sin buscar una solución. Esa es mi mirada del conflicto. Sí, de Yo, hecho también hay una cosa que me gustaría añadir a lo que ha dicho Nacho y demás. También el día después en Cisjordania
que te está generando un problema porque la Autoridad Nacional Palestina no tiene una transición, no hay un elemento transitorio para Mahmoud Abbas. Es un señor mayor de 80 años que yo creo que ese hombre ya en breve ya, esperemos que dure mucho, que le queden un par de años más, pero no hay nadie que lo vaya a sustituir. Y esto genera de que se generen nuevos actores yihadistas, la yihad islámica y tantos otros en Cisjordania, pudiendo extenderse el mismo problema que hay en Gaza a Cisjordania y generando un nuevo foco de inestabilidad y haciendo inviable la creación de un Estado palestino. Que básicamente, pues entonces, si la Autoridad Nacional Palestina no consigue un elemento de transición para el día después del fallecimiento de Mahmoud Abbas, pues eso va a ser un gigantesco problema y también habría que estipular, también habría que tener una visión de esa parte del conflicto que se puede generar. De hecho, yo siempre he dicho que en la política hay que adelantarse a los problemas y las autoridades internacionales no se adelantan a los problemas, reaccionan a los problemas y esos son realmente los problemas que al día de hoy tenemos. Claro, el problema yo creo, lo que voy a decir es muy duro, pero yo lo creo así. Yo decía que este conflicto yo creo que ha tenido fases, una fase inicial de respuesta militar, una fase, todos entendemos que la respuesta militar no puede ser permanente. Es decir, la respuesta militar debería de haber sido una respuesta militar sumamente eficaz para pasar a la siguiente fase. Problema, y lo digo con pena, yo creo que jamás le ha ganado la batalla de la sorpresa, le ha ganado la batalla eh, de la mediática, para lo que ha sorprendido también a Israel, y ahora le está ganando la batalla política. Es decir, en las tres fases se ha adelantado a Israel. ¿Y por qué? Pues porque lo estamos diciendo los tres, porque el poder político de Israel está pensando más en su culo y en su silla que en resolver el problema. Está pensando en resolver su problema, Correcto. que es... Disculpame que te interrumpa. Los mismos generales de Israel les dijeron a Netanyahu que no era viable una ocupación ni continuar la campaña eternamente. O sea, que son los propios militares los que le dijeron, ¿eh? Claro, y al final nos veremos abocados, Nacho, nos veremos abocados a que haya, a que se produzca la presencia de una fuerza internacional en Gaza, que vuelve a ser un problema tremendo, porque eso no va a resolver nada, nos va a No, generar más problemas. no, y además ¿sabes qué va a generar? Eh, la postergación de otro factor que siempre fue necesario y es el filtro dentro de los palestinos para poder dar lugar a lo que marcaba Jesús, a un liderazgo que suceda a Abu Abbas y que tenga alguna propuesta diferente a la de la yihad. Sin eso, no es posible la paz, tampoco la solución de los dos estados, y por eso es importante también entender que, como vos decías, esta es una fase militar. Ahora, ¿qué hacemos en la fase política? ¿Cuándo empieza de nuevo la fase política Ese es tratando el de... problema. Claro, es el enorme, y ya agregaría otro. ¿Y cuánto, siempre lo repito, cuánto representa Netanyahu al pensamiento de Israel y cuánta es la diferencia entre uno y otro? Claro, fíjate que él eh, ha tomado medidas como los ultraortodoxos, que antes no hacían servicio militar, ahora sí. Es decir, se está enfrentando a todos los bandos, pero no a todos los bandos en Palestina, a todos los bandos dentro de Israel también. Al final lo pagará. Quiero decir, yo tengo claro que Netanyahu, lo dije cuando empezó todo esto, caerá por esto. Pero el problema de este tipo de líderes políticos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que muchas veces antes de caer lo destruyen todo. Ujú. Sí.
De hecho, es lo que llama yo la destrucción mutua asegurada. Si me caigo yo, me destrozo todo el resto. Y demás, en modo Pedro Sánchez en el PSOE, por ejemplo. No hay alternativa a Pedro Sánchez, pues lo mismo Netanyahu. En la propia derecha no hay alternativa allí. Dime. Y además la opinión pública internacional y los países y la ONU y todas las organizaciones presenciamos que en el 2006 ganase las elecciones en Gaza un grupo terrorista y no hicimos nada. Y estamos hablando del 2006. Desde el 2006 no ha vuelto a haber elecciones en esa zona y estaban legitimados en el poder los que la ganaron en el 2006 y estamos en el 2024. De hecho, Y nadie, y todo el mundo ha girado la cabeza para otro lado y ha dicho, bueno, en 2007 se inició lo que yo llamo la guerra civil en Palestina. Básicamente el enfrentamiento entre Al-Fatah y bueno, Hamas, les con muertos. expulsaron. Correcto, lo expulsaron de Les Gaza a la echaron de gente Gaza. de Al-Fatah y lo mandaron a Cisjordania. Palestina al día de hoy es que no, ni siquiera, cuando me dicen, no, la gente de izquierda o incluso gente de derecha, Palestina libre, siempre digo, ¿qué Palestina estamos hablando? Porque hay dos Palestinas, está la Palestina gazatí, la Palestina de Cisjordania, que es más o menos estable, pero que tampoco sabemos, como bien hemos dicho, no hay una sucesión clara, pero en la Palestina de Gaza básicamente que jamás hizo una toma del poder, que es básicamente la toma de todas las instituciones en Gaza y la expulsión de la oposición. Pero yo creo que estamos ante un... Eso no se explica tampoco a la gente. La gente se piensa que Palestina es un ente único. No, de hecho es bastante complejo. Pero además yo creo que estamos en una dinámica que forma parte no solo de la política exterior de Israel, sino de la política exterior de Estados Unidos, que es esa idea de que aquellos a los que ayudamos económicamente y saben que somos más fuertes que ellos, no se nos van a revolver nunca. Y esta política exterior de Estados Unidos le ha fracasado en todas las partes del mundo que las ha aplicado. Aquí la inteligencia y el gobierno israelí estaban en lo mismo. Saben que somos más poderosos que ellos, les damos trabajo y además les ayudamos económicamente, es imposible que se revuelvan. Bueno, pues no, esto se ve que no funciona así, porque Sí, ya ha ocurrido. Pero le han encontrado un punto débil además a Israel, que es la cuestión de la guerra crónica, que es también lo que señalan opositores como Benny Gantz o Yair Lapid, que están advirtiendo que las pérdidas económicas y el deterioro social que está provocando la guerra quizás sea un efecto deseado por Irán, en la medida que no se llegue a un acuerdo y que se continúe o se amplíen las hostilidades. Israel va a bajar en su nivel de vida. Ya el último trimestre del año pasado, la caída del PBI fue del 19%, es muchísimo dinero. Y este año, que estaba previsto un crecimiento del 3,4%, probablemente caiga un 2%, y ahora las previsiones dicen que puede llegar a ser más. Entonces, también hay que tener cuidado porque asumimos que con cada bombardeo de Israel a Hezbollah pierden X cantidad de hombres o un arsenal o tantos misiles, pero también hay una realidad y es que con cada día que pasa, Israel también se debilita y ese es un factor que Irán, con su permanente anuncio de vamos a atacar, lo que está haciendo es ganar tiempo y lo que no tiene Israel es tiempo y antes que nada por los rehenes. Otro dato, y con esto cierro. Había 130 rehenes, se cree que quedan 64 con vida. Y ese es el tiempo. Es el costo del tiempo y eso es lo que llevó también a los familiares a decir, por favor, resolvamos de otra manera, porque a medida que pasa el tiempo y pasan las batallas, van cayendo más de los que están cautivos. Entonces también ahí hay que entender que y ante eso la sociedad israelí reacciona siempre mal cuando pierden gente de ellos, pero deberíamos de retrotraernos a cuando empezó todo y a pensar por qué en este caso jamás entra, asesina a 1.200 personas, pero se lleva 200 rehenes. por esto mismo.
porque justamente Ya ayer tenían en una pensado charla, esto. en una charla no me acuerdo si era de Israel o no, decíamos que lo que perdió Israel es la capacidad de saber cuándo tiene que boxear y cuándo tiene que jugar al ajedrez, ahí está uno de los problemas de Israel, porque cuando Irán atacó el 7 de octubre y esa recolección que hizo de personas, era parte de un plan Claro, absolutamente estaba todo pensado. pensado 10 veces, no solamente que la cosecha de rehenes, sino también la cuestión del tiempo y dónde los iban a esconder y cómo iban a aumentar el número de cifras civiles entre los gazatíes para poder tener un efecto propagandístico y con esto debilitar políticamente a Israel en el exterior. Está todo pensado, entonces tienen que repensar y ya no creo que es volver al ajedrez y dejar de enojarse y actuar desde lo militar solamente. Creo que la política, está faltando más política en este conflicto. Pero por eso decía yo antes, Nacho, que Hamás barra Irán se le ha adelantado en todos los terrenos, no solo en el asalto militar que le sorprendió, vuelvo a repetir, le ha sorprendido en la guerra mediática, que se la ha ganado, y pese a tener pruebas de las barbaridades que han realizado, han seguido perdiendo la guerra mediática. Ha sido más fuerte la reacción del otro lado. Y ahora le están ganando la guerra política. ¿Pero por qué? Porque Israel está reaccionando ante la sorpresa en todos los terrenos, mientras que ellos tenían un plan, lo tenían desde el principio, por eso se llevan 200 rehenes, porque saben para qué los quieren y cuándo los van a utilizar. Entonces, es el momento de cambiar de estrategia. Aparte, Irán buscaba justamente la reacción absolutamente violenta en Gaza con el objetivo, yo siempre he dicho, con el objetivo de dinamitar los acuerdos de Abraham, porque los acuerdos de Abraham le daban una capacidad geoestratégica a Israel de hacer frente, y los propios suníes también tenían ese apoyo y demás frente a Irán, de reaccionar ante la amenaza iraní. Y entonces esos acuerdos, que yo siempre he dicho que es el gran éxito diplomático de Trump, ¿eh? Trump tendrá muchas cosas malas, de hecho yo considero que tiene muchas cosas malas, pero a nivel diplomático esos acuerdos son interesantes porque le permitía básicamente que la única democracia de Oriente Medio rebajase los enemigos y consiguiese aliados en el mundo árabe musulmán frente a Irán, que es la gran amenaza de ambos. Entonces, ese objetivo de Irán con la respuesta desproporcionada e intentar mover las masas musulmanas en estos países suní, básicamente tenía ese objetivo. Uno de esos objetivos era dinamitar los acuerdos de Abraham, que yo creo que no lo han conseguido al 100%. Y en vista está que, por ejemplo, cuando hubo el ataque en modo gila de te voy a atacar, venga, pues vamos para allá. La propia Jordania salió a fin de cabo en defensa públicamente de Israel, que no está mal. Eso ya es un gigantesco avance, aunque también tenemos bastante antecedentes y demás. Y también Egipto apoyó justamente con temas de inteligencia a Israel, con el tema de Hamas que iban a atacarlo y que el gobierno israelí ignoró, por cierto, que eso es otra. Que también después de esta guerra habrá que hacer una comisión de investigación. Si yo fuera político israelí, propondría una comisión de investigación para saber exactamente cómo consiguieron superar las defensas israelíes y cómo llegaron a introducirse en la propia Israel. Porque, Eso se hizo en el ataque del Yom Kippur, se correcto. hizo y costó dimisiones. Lo que pasa es que no tenemos que olvidar que esto tenía un doble objetivo y ha cumplido. Tú recuerdas los acuerdos de Abraham, pero un objetivo fundamental era dinamitar el acercamiento entre Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí. Sí, Eso era algo que querían dinamitar y que lo han dinamitado. Es sí. decir, otro éxito que han conseguido. Entonces yo estoy un poco estoy un poco con Nacho y bueno, al final esto ya no tiene un fin militar. No es O sea, político. la prolongación de las acciones militares va a ser un continuo desgaste para Israel.
Entonces, tienen que volver a la política para buscar una solución política, porque si no, van a empalmar con los ataques al Líbano que están haciendo y con que se le caldee toda la región. Y, Entonces, hay que... y las amenazas de Irán que espanta, como bien ha dicho Nacho, la inversión extranjera en Israel. Porque esas amenazas, yo siempre digo que esas amenazas que hace Irán de atacar es una guerra psicológica, pero no ni siquiera contra el pueblo israelí ni contra el gobierno israelí, sino para los inversores israelíes que quieren, para los inversores que quieren invertir en Israel y demás, y eso justamente espanta. De hecho, hay varias aerolíneas internacionales que ya han suspendido operaciones en Israel porque nadie sabe cuándo va a atacar Irán, pero nadie quiere estar cuando ataque Irán. Entonces, No, pero yo creo que Irán no va a atacar. yo no lo O si, sé. o si hace un ataque, será un ataque muy limitado como la otra vez. Ataque Es gira. decir, Irán se está jugando algo muy importante. Y es que si lleva al extremo a Israel, Israel va a destruir todo su proyecto nuclear. Exacto. Y eso Israel no va a jugar con eso, porque el desarrollo de su proyecto nacional, nuclear, perdón, le posiciona en la zona como una potencia. Correcto. No se va a arriesgar que Israel no le temblaría el pulso a Netanyahu de que le dieran una justificación para decir, pero volvemos a lo que dice Nacho, ¿no? ¿Cuántos muertos hacen falta para que ocurra esto? Y ojo, no, hay que tener en cuenta otra cosa, que analizando también el tema de Irán y demás, su programa nuclear, recemos que no se haya acelerado con ayuda rusa, porque nadie sabe exactamente qué le ha ofrecido Rusia a Irán. Que eso también hay que tener. Nacho, Soy muy cabrón, pero es que es verdad. Yo creo que ese peligro Sí, puede no, existir. Pero a- a- antes de ayuda eh, rusa recibían ayudas francesas. Correcto. antes de que nos demos cuenta puede pasar y a Rusia le conviene que haya una potencia nuclear que lo acompañe porque hoy, a diferencia de Ucrania, no tiene una potencia militar que lo Está, respalde, está claro. ninguno de los otros países. Y la otra cosa, hay 5 millones de palestinos y eso es una realidad, por lo menos en la franja de Gaza y en Cisjordania. En realidad son 16, hay 1 millón y pico en Israel y después está la diáspora, esa es una Palestina que nadie recuerda. Hay muchos palestinos al exterior. ¿Dónde van a ir los palestinos? Ese es un factor que escucho muy poco. ¿Qué va a ser de ellos? Porque se comete también el error de pensar que los palestinos apoyan todos a Hamas, apoyan todos a Hezbollah, con la mirada inductiva de poner 3 videos en donde aparecen golpeando los cadáveres israelíes. Sí, son imágenes terribles, pero científicamente no me puedes decir que eso es lo que todos los que estuvieron ahí en 1 millón y pico de palestinos estuvieron de acuerdo. Algo hay que hacer para que los palestinos tengan un lugar. No los puedes sacar, no los podés matar. ¿Qué hacemos con los palestinos? Esa es otra pregunta que está quedando pendiente. Nadie. Hay que educarlos. Seguramente, pero para poder educarlos, tú primero los tienes que extraer, hacer una operación comando de extracción de los grupos más retrógrados, no solamente Hamas, sino también los clanes que dominan la vida de los palestinos, entrar en un contacto. Arafat lo hizo en su momento cuando pactó con los 14 clanes principales de Gaza y llegó a un acuerdo. Hay mucho trabajo por hacer. Lo que estoy seguro es que esos 5 millones de palestinos son un potencial a favor o en contra. Pueden ser 5 millones como cantera de reclutas para seguir la guerra, o una mayoría para cambiar el curso que por ahora es demasiado belicista. No lo sé. El problema es que nadie está pensando en los palestinos. No, ya no hablo de la cuestión de los dos estados, que es una cuestión, si se quiere, de alta política. Dentro de un año, ¿dónde van a estar los palestinos? ¿Y cómo van a estar? Y si no hay una respuesta concisa a eso, no va a ser posible nada, ni el fin de la guerra, ni retomar los pactos de Abraham, porque los pactos de Abraham están atados también a la situación palestina, ni una mejora de las relaciones de Israel con el entorno, ni tampoco expulsar a Hezbollah, porque si volvemos al fondo de la historia, Hezbollah entra como una facción más dentro de los grupos que había en el sur del Líbano. Y sí logró ganar, porque la radicalización desplazó a otros grupos, y junto con los drusos, junto con las milicias cristianas, etc. ¿Cómo se regresa de ese camino? Es muy difícil, pero
Me da la impresión que nadie quiere empezar a regresar. Y sobre todo, Nacho, fíjate, hay un factor que debería de estudiarse con serenidad. La flota que ha acumulado Estados Unidos en el Mediterráneo es una flota de números, yo creo que la más grande después de la Segunda Guerra Mundial, para apoyar a Israel. Es una flota de advertencia a Irán. Pero debemos de reflexionar que no todo tiene una solución militar. Por ejemplo, el Mar Rojo. Siguen los hutíes hundiendo barcos con todo un despliegue bélico allí tremendo que no es capaz de parar estas agresiones, de normalizar el tráfico marítimo. No son capaces a día de hoy. Por tanto, habrá que pensar en otras soluciones. Porque lo que está claro es que tú no puedes hacer un ataque masivo a Yemen y decir, mira, dejo esto como un erial y se acabó esto. Esta solución no vale, no se puede hacer. Y a día de hoy, un país como este, insignificante en el plano geopolítico, está afectando al tráfico marítimo de todo el mundo, al encarecimiento de precios de todos los materiales. Y con todo el potencial bélico que desplegamos, sobre todo Estados Unidos y también la Unión Europea, no somos capaces de parar los ataques a buques mercantes. No, voy a un último elemento. El día de ayer, Netanyahu se mostró con un mapa de Israel en donde aparecía totalmente anexionada toda Cisjordania. Y esos son los gestos que hay que evitar, porque ¿dónde van a ir los palestinos que están en Cisjordania? A Jordania, a Siria. A Jordania no, porque es ganarse un enemigo. A Siria No los quieren, de hecho. no nos quiere y reforzarían la Hezbollah, igual que si van al Líbano. Egipto entraría en conflicto directo y de nuevo con Israel porque sabe, ya dijo que no. A Arabia Saudita tampoco. No, no. No, insisto, hay demasiados actores interesados en pensar en el hoy y especulando tanto en el hoy se olvidaron del mañana que existe. Es lo único inevitable. El mañana es inevitable. El pasado no se puede arreglar y el hoy está pasando. Así que me parece que ahí está el problema de Medio Oriente. Yo por eso no trato de no ponerme de ningún lado y de ser un analista lo más aséptico posible, teniendo obviamente mis consideraciones de morales y de valores. Pero aún así creo que están todos apostando demasiado a la violencia y muy poco a la conversación, como si fuese un pecado bajar las armas y empezar a tratar de encontrar algo, porque con las armas por ahora no se solucionó nada. Así que por ahí vale la pena probar algo más, por los rehenes por lo menos. Y sobre todo, Nacho, ¿sabes qué pasa? Que en el principio de esta operación, y hablamos de cifras, no, me invento los porcentajes porque no los tengo, pero en el principio de la operación militar, con un número de terroristas de Hamas importante, la eliminación en los ataques era muy grande sobre los terroristas y había víctimas civiles como en todo. Pero a medida que esto se desarrolla en el tiempo, tú por cada terrorista que eliminas tienes más muertos civiles. Es Correcto. inevitable. Con lo cual esto o lo paras, buscas una solución política y hay que buscar una solución, como tú dices, para esa población que también son víctimas de Hamas. Sea, Exactamente. no son víctimas de Hamas solo Israel, sino ellos también. Hay que buscar Claro. una solución, hay que buscar una salida para que esta Para los 2 millones de población, rehenes. Los 2 millones claro, de rehenes. para que no tengas o 3 millones de rehenes o 3 millones de enemigos que Exacto. tengan que ir hacia el bando malo porque no le dan ninguna salida. Ujú. Y para eso Netanyahu tendría que dejar de pensar en su culo. Exactamente. Creo que esa es la conclusión, porque no le podemos pedir peras al olmo ni a Hamas a Irán que razonen. Nos queda Netanyahu y ojalá, yo por eso el otro día leí el decía, ojalá se acuerde todo lo que dio su hermano en el rescate de Entebbe. Por los rehenes Sí, dio la vida.
Yassir no podría dar su carrera en sacrificio para recuperar los rehenes. No, pues, Netanyahu es un adicto al poder, no, no va a renunciar. De hecho, Bueno, pero es como Yeltsin pondrá. Si algún momento Netanyahu da un paso atrás, intentará poner a alguien que salvaguarde los intereses propios suyos. Me recuerda a cierto personaje, a dos personajes, a los Puyol y a Yeltsin. es que está preso de una época en la que los liderazgos son demasiado fuertes, las personas apoyan a los líderes fuertes y los líderes se creen eternos e imprescindibles. Eso mal de la época también le afecta a Israel y por supuesto a Irán, que tiene unos ayatolás que son eternos. Pero justamente hay que saber diferenciarse y no hacer lo mismo si uno fracasó porque evidentemente no funciona. Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no lo dejamos aquí para no alargarlo mucho más. Ahora No, que, no. ahora que estábamos a gusto, nos echas. Bueno, vale. Yo que me iba a pedir una cerveza ya. No, Bueno, chicos. yo tengo que ir a escribir a terminar de escribir algo porque mañana sale otro hilo. No, Pues, tú cuando te calientas con los hilos, macho, yo hay veces que digo, pero que esto en vez de un hilo de Nacho es un libro. Voy por el hilo 27. El La hilo, verdad te voy a decir una cosa, y yo lo reconozco aquí públicamente, haces análisis profundos de situaciones complejas. Y en una, Bueno, y en una plataforma donde Mm. el simplismo yo creo que es bastante común, así que la verdad es que está muy bien, Nacho. me levanté a las Bueno, 3 de la mañana para hacer el de hoy. ostras. no, pues yo me voy a acostar y no voy a hacer de mañana. Yo no puedo dormir si no termino el hilo, así que me levanté, Ostras. le hice el desayuno a mi hija cuando se levantó, la despedí y me senté y lo publiqué. Y fueron 7 horas de Yo trabajo. reconozco que la noticia que más me ha traído hoy ha sido la invitación de Baños a su canal. Eso es, no. Es lo que Pues, más. Bueno, yo soy raro, entonces eso es lo que más me ha Pre- impactado del día de hoy. prefiero usar el baño de mi casa. Yo también. Pues bueno, pues bueno, chicos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un Venga, abrazo grande, un gracias. abrazo. hasta Otro. luego.